Noticias MBS. Denise Dresser, Sergio Aguayo, bueno, con la ausencia de Lorenzo Meyer, que no estará con nosotros esta mañana, ¿cómo ves, Denise, lo que está en curso en esta mañana que tiene que ver con el paquete fiscal? Hemos visto ya que se han puesto de acuerdo básicamente en la Comisión de Hacienda para el tema del IVA, el ISR, parte del dictamen que van a presentar. Calcula el presidente de la comisión que en unas 2 o 3 horas, por ahí de las 12, 2 de la tarde, tengan el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda y a partir de ahí lo enviarán al Pleno para que lo voten. En lo que va, ya acordaron IVA, ya acordaron ISR, están acordando IEPS y otros asuntos de derechos. En general, ¿cómo ves esta discusión económica y fiscal? Mira, el PRI le quita al gobierno su propuesta central del aumento del 2%, pero al final del día acaba apoyando, en esencia, un paquete económico recaudatorio, que era previsible, Carmen, porque a pesar de los interminables debates, los debates maratónicos que hubo en los últimos días, en donde no sabíamos hacia dónde se dirigía el PRI, para mí siempre era claro que iban a acabar apoyando un incremento en los impuestos, por la sencilla razón de que en estos debates prevalecieron los gobernadores. Los gobernadores se impusieron con el argumento de la caída que implicaba la situación económica para las participaciones y las transferencias a los estados, que como hemos visto, resulta interesante sacar a relucir en este momento el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, que examina las transferencias que el gobierno federal ha enviado a los estados en los últimos 3 años, bajo un gobierno Marshall panista, equivalentes al Plan Marshall, a todo lo que Estados Unidos invirtió para la reconstrucción de Europa. Entonces, claro, los gobernadores fueron los grandes beneficiarios de la bonanza petrolera, del excedente, de todo lo que se repartió en los últimos años, recursos que no quieren perder. Y de ahí que se perfilaba que iban a apoyar este incremento con la idea de posicionarse política y electoralmente para el 2012. Me parece que ahí siempre estuvo el meollo de la discusión, y que el PRI está aceptando, con la excepción del impuesto al 2%, en términos generales está aceptando la propuesta del gobierno, con algunas pequeñas modificaciones, pero con algunas reducciones de 1 punto porcentual en ciertos impuestos, por ejemplo el de las telecomunicaciones, pero están aprobando la idea de basarse en los contribuyentes cautivos, en los que siempre pagan, en lugar de empujar una remodelación a fondo del sistema recaudatorio, porque pues han insistido mucho los priistas en la reducción del gasto, pero al final del día pues no fue la propuesta que empujaron, no condicionaron este aumento en los impuestos a recortes importantes que muchos han estado pidiendo desde la ciudadanía, empezando por la reducción en 50% al presupuesto de los partidos, cosa que el PRI ha salido, en masa a decir que no aprueba. Entonces, pues vemos a un priismo que le va a endosar la factura políticamente a Felipe Calderón y a los panistas diciendo, pues era una propuesta de Hacienda, pero es una propuesta que en el fondo, en su esencia recaudatoria y en el no recortar el gasto y en permitir todavía las exenciones y los regímenes especiales y la protección a sus aliados empresariales, es una propuesta que en el fondo está siendo suya. Aunque quiera pasarle el costo a Felipe Calderón, me parece que los priistas han aceptado en esencia el imperativo de la recaudación y sobre todo por motivos políticos, para mantener pues la construcción de clientelas y posicionarse ante la elección presidencial desde los estados, fortaleciendo su presencia en los estados a través del presupuesto. Aunque dice un comunicado de la CNOP, déjame incorporar este elemento, Sergio, para tu análisis si quieres, que da cuenta de que no todos los priistas estaban de acuerdo, por lo menos es lo que se muestra en este boletín que se emitió ayer de la CNOP, que es uno de los organismos del PRI. Dice el título del boletín: no permitiremos aumento al IVA, no queremos que se incendie el país socialmente, dice Marco Antonio Bernal,
que es una figura que, si me atengo a lo que dice Pancho Garfias hoy en su Pulso Nacional de Excelsior, es una figura muy cercana a Mario Fabio Beltrones. Bueno, los cenopistas cumplirán con sus compromisos de campaña para cuidar la economía de las familias, defenderemos con firmeza los principios partidistas y los mexicanos ya han pagado las consecuencias del desastre económico que vivimos. Pero fíjate cómo pone, Sergio, las cosas este boletín de la CNOP del PRI, diciendo que no quieren que se incendie el país. Incluso se da cuenta de que los diputados a quienes se les identifica cercanos a Mario Fabio Beltrones votaron en contra del punto adicional al IVA durante la reunión interna de 7 horas que tuvo la bancada del Tricolor ayer en San Lázaro para debatir el asunto. Así que, ¿qué dices de todo esto, Sergio? Mira, realmente el boletín es un boletín. Hay miles de boletines que salen diario del poder, la mayoría de los cuales son absolutamente irrelevantes. Pero bueno, sirven para... ¿Es el caso? Considero que es el caso. ¿No crees que dentro del PRI había quien pensaba que no querían que se incendiara el país con un incremento al IVA? Vamos, si no quisieran incendiar al país, deberían haber hecho una cirugía a fondo, porque aquí estamos hablando del presupuesto de ingresos, no del de egresos. Faltaría, vamos a ver qué pasa el presupuesto más adelante. Sí, con el presupuesto de egresos que solo aprueban los diputados. Y en ese sentido apuntaré más en lo que ya apuntaba Denise de pasada, y tú ingresaste por otro camino. Lo que están aprobando es más de lo mismo, es decir, quienes ya pagamos impuestos porque somos cautivos, pagaremos más impuestos, salvo ese % del consumo que sí es generalizado, que se va a cobrar del IVA. Por tanto, se mantendrán los regímenes especiales que permiten, de acuerdo a cifras de la Auditoría Superior de la Federación, que las principales empresas del país paguen menos de 100 pesos al año de IVA y menos de 100 pesos al año de impuestos sobre la renta. Tampoco se dice nada ni hacen cálculos para ampliar la base tributaria. Y esto incluye a la informalidad en sus múltiples expresiones, que van desde los limpiavidrios hasta los narcotraficantes, que tienen una actividad económica muy intensa. En ese sentido no hay cambios, y bueno, por eso me parece que este tipo de boletines de prensa son absolutamente irrelevantes. Tal vez reflejen el afán del beltronismo por distinguirse frente a otros, pero es para consumo de ellos. Para la mayoría de la sociedad lo que debe importar, para quienes pagamos impuestos, lo que debe importar es que no cambia absolutamente nada, y que tal vez lo que estamos viendo ahora, y habrá que profundizar en la información, es el peso que ya tienen las bancadas o los diputados y senadores que están representando de manera orgánica los intereses de los grandes empresarios. Este es un presupuesto de ingresos a la medida de los grandes empresarios, de los gobernadores y de las burocracias de los partidos, así como de la alta burocracia de los gobiernos en sus 3 niveles. Insisto, sería incorrecto en estos momentos meternos a discutir el presupuesto de egresos, porque es ahí donde debemos comentar el tema de los salarios, si va a haber una reducción en los altos niveles, el de los partidos, por ejemplo, en el cual podría ser una batalla interesante el insistir en que se reduzca a la mitad lo que reciben los partidos. Pero por lo pronto, en cuanto a los ingresos, no hay nada que agregar más de lo mismo. Pues déjame, Denise, regresar, si me lo permiten. Continúa la sesión de la Comisión de Hacienda para ver finalmente en qué queda el dictamen, pero lo esencial ya está dicho. La muerte del 2%, más IVA, ISR y lo demás. Lo demás, bueno, pues son algunos ángulos que ya informaremos cuando los voten, que siguen votando, porque yo aquí de rojo estoy viendo la pantalla del canal del Congreso y han estado levantando la mano los miembros de esta comisión para votar otros elementos de este paquete fiscal. Vamos a la pausa y regresamos. Denise Dresser, Sergio Aguayo esta mañana. Noticias MBS.